representante de Antamina también le invitamos cordialmente a la mesa central. La representante del CNEPRED también, doctora Rosa Rodríguez. Al representante de la Cámara de Comercio de Ancash. Mientras terminamos con las últimas inscripciones del grupo que se está registrando, vamos a darle 3 minutos e iniciamos con este evento, por favor. Bien, invitamos al licenciado Suárez, por favor, director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Ancash. A ver, vamos a esperar unos segunditos para ya dar inicio al seminario Transferencia de Conocimientos en Gestión de Riesgo de Desastres para las nuevas autoridades de los gobiernos subnacionales, gestión 2023-2026.
licenciado Suárez. Le invitamos a la mesa principal para ya dar inicio al seminario. Licenciado Jorge Suárez, director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Ancash, también en la mesa principal. Adelante, gracias. Y comandante del Ejército, Juan Coyle Palacios, por favor. ¿Podría acompañarnos en la mesa principal? Acompáñenos, por favor. Muchas gracias a quienes se encuentran en la mesa principal, el representante del Gobierno Regional de Ancash a través de su coordinador del COER Ancash, al representante de Antamina también, gracias por su presencia, a World Vision Perú, la representante del CENEPRED, del BIM, Juan Coyle Palacios, y a la Dirección Desconcentrada del INDECI Ancash. Señoras, señores, bienvenidos. Seamos cada uno de ustedes, a nombre del Instituto Nacional de Defensa Civil, quien lidera y promueve este seminario denominado Transferencia de Conocimientos en Gestión del Riesgo de Desastres para las nuevas autoridades de los gobiernos subnacionales 2023-2026. En estos días, seguramente ustedes han vivido también esta granizada en diferentes distritos de la región y del país, y a nivel mundial también. Estamos en temporada de lluvias, se presentan los deslizamientos, las vías se afectan, y no solamente en temporada de lluvias, en temporada seca se presentarán incendios forestales, incendios urbanos, también deslizamientos de cerros, entre otros fenómenos más, eventos que tienen que ser asumidos por los gobiernos locales. Y no solo por el responsable de defensa civil o de gestión del riesgo, también por los diferentes funcionarios, liderados todos por sus alcaldes. Hay muchas preguntas que seguramente surgen y que hoy la intención principal es que se despejen estas dudas, que haya un primer acercamiento no solo con quienes están en la mesa de honor, sino con diferentes actores más que son parte de la gestión del riesgo de desastres en nuestro país, también con la misma ciudadanía. Con esa intención se desarrolla este primer evento liderado por el INDECI Ancash y otras instituciones competentes más, a quienes van a escuchar, podrán tomar contacto, podrán preguntar y trabajar de manera conjunta durante estos 4 años. Vamos a dar inicio entonces a este seminario y para ello les invito a ponerse de pie, porque vamos a entonar primero las letras de nuestro himno nacional, por favor.
¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias, por favor. Tomar asiento, muchísimas gracias. Vemos rostros conocidos que ya tienen cierta experiencia, algunas más que otras, en el tema de gestión del riesgo, y nos parece muy bien que puedan seguir formándose en este tema. También vemos rostros nuevos y seguramente quienes tienen experiencia podrán compartir sus conocimientos con estos nuevos profesionales que se están incorporando a este mundo tan necesario y tan urgente de la gestión del riesgo. Bienvenidos para todos los alcaldes, los funcionarios que ya están entusiasmados con esta labor. Voy a invitar al licenciado Jorge Suárez Galdós, en su condición de director de la Dirección Desconcentrada del INDECI Ancash, para que nos pueda brindar las palabras de bienvenida e inauguración de este evento. Licenciado. Buenos días a todos ustedes. Mis primeras palabras para darles una cálida bienvenida a este auditorio de la Cámara de Comercio, que con su presencia engalanan este seminario de transferencia de conocimientos para las nuevas autoridades electas y también para los miembros de la Plataforma de Defensa Civil y entidades de primera respuesta. También quiero hacer un agradecimiento especial a las entidades cooperantes que han permitido que se pueda realizar este seminario de transferencia de conocimiento, y por la presencia de todos ustedes veo que va a ser un éxito. Agradecer especialmente a Antamina, está Juan Luis con nosotros como representante de Antamina, porque ellos han hecho posible la entrega de sus chalecos y sus gorros, que es el símbolo de defensa civil en cada una de sus comunidades, en la cual la tienen que ejercer. Igualmente, ellos nos van a apoyar también con un almuerzo de confraternidad, que al término de estas exposiciones vamos a ir a disfrutar de este almuerzo de confraternidad y camaradería. Igualmente, quiero hacer un especial agradecimiento a la ONG World Vision, que ellos han venido conjuntamente y trabajando en equipo para la realización de esta transferencia. Ellos nos están apoyando igualmente, ¿no?, con un refrigerio que ustedes lo van a poder degustar, pues con los banners publicitarios, igualmente también con el compendios normativos que cada uno de ustedes tiene y les va a servir para que cada día puedan ir viendo y en qué consiste la gestión de riesgos y desastres. Igualmente quiero agradecer
también a Rosita y Cenepred, que conjuntamente con la PCPM y Cenepred hemos venido tratando de hacer lo mejor posible que este seminario se haga realidad. Igualmente a Oscar, ¿no?, representante de nuestro gobierno regional, del CODA, ¿no?, y que estoy seguro que en esto como nuevas autoridades ellos van a poder dar el ejemplo y de repente no lo que sucedió en este año o años anteriores en lo que se refiere a gestión de riesgos y desastres. Y igualmente un agradecimiento especial como las entidades de primera respuesta a nuestro ejército peruano, ¿no?, a Rodolfo, que nos honra con su presencia, porque siempre van a ser los primeros que están en todo tipo de eventualidades de emergencia y desastres, con sus brigadas y con su equipo preparado para este tipo de situaciones de nuestro noble y digno ejército. Este seminario de transferencia de conocimientos tiene como finalidad la sensibilización realmente de las nuevas autoridades en algo tan importante que es la gestión de riesgos y desastres. Y digo sensibilización porque realmente lo que viene sucediendo en la región de Ancash, hemos visto que tantas autoridades como población en general no tienen una buena respuesta a este tipo de situaciones de emergencias y desastres. Nosotros, como INDECI y Cenepred, somos los encargados de trabajar, somos sus asesores técnicos para poder trabajar en equipo, para que ustedes, que son los ejecutores, puedan tener una respuesta resiliente, adecuada ante cualquier emergencia, eventualidad o desastre. Realmente no queremos, y es difícil expresarlo, pero esta es una situación real. La región Ancash es una de las regiones con mayores peligros y amenazas, que ustedes tienen conocimientos. Es una de las regiones que históricamente ha sido golpeada por diferentes eventos, ya sea de sismos, aluviones, ¿no?, tsunamis, después hemos tenido inundaciones, fenómeno del Niño, incendios forestales, tenemos todos los peligros y amenazas. Igualmente es la región que tiene más distritos, 166 distritos. Entonces, correlativamente deberíamos ser la pregunta, ¿no?, la mejor región y la más preparada. Sin embargo, los datos estadísticos y lo que hemos venido viendo desde el que hablan estos 6 meses acá en la región de Ancash, puedo decirles que estamos entre las 3 o 5 últimas regiones menos preparadas en la gestión de riesgos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De ser una de las mejores regiones como respuesta hace más de 20 años, hemos pasado a una de las últimas regiones en estar preparados. Y esto se debe, sinceramente, al liderazgo de las autoridades, a que le pongan realmente el verdadero empeño en trabajar en gestión de riesgo de desastres, para que puedan sensibilizar a la población. Si la población no tiene líderes en gestión de riesgo de desastres, como lo sucedido en esta gestión del gobernador regional, que no estuvo en una de las referencias, como ustedes saben, en Chavín de Huántar, en ningún momento apoyó realmente a Chavín de Huántar. Le pareció que el apoyo que estaba dando con 20 carpas le fue suficiente, teniendo en su almacén abrigo, enseres, herramientas que tranquilamente hubiera servido mucho a Chavín de Huántar. Entonces, igualmente, la capacidad de respuesta de Chavín de Huántar en gestión de riesgos fue mínima, no tenían la preparación adecuada, grupo de trabajo, plataforma de defensa civil, y no estaban organizados. Y es una de las regiones que tiene un distrito que tiene mayor presupuesto, uno de los distritos que, sin embargo, al tener presupuesto para la reducción de riesgos, no había utilizado un sol para esta reducción. Entonces, queremos esta sensibilización a las nuevas autoridades, a la plataforma de defensa civil, para que a partir de enero trabajemos en equipo de la mano con ustedes y poder decir al término del 2026 que realmente su población y ustedes estamos en una verdadera capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad. Ese es el objetivo que nos estamos proponiendo y estamos seguros que lo vamos a lograr en equipo con la participación de todos ustedes. Gracias.
Muchas gracias, licenciado. Más adelante también vamos a volver a escucharlo y ustedes ya lo conocen, entonces, para que puedan realizar sus coordinaciones más adelante, ya dentro de la función, en el marco de la gestión del riesgo de desastres. Iniciamos ya con las ponencias y vamos a invitar a la doctora Rosa Rodríguez Anaya. Ella es una profesional que conoce ampliamente el tema de gestión de riesgos, asesora, acompaña, apoya a gobiernos locales, a gobiernos regionales, instituciones, consultora, y ya también tienen la oportunidad de conocerla. Ella abordará el tema escenario de riesgo ante los peligros recurrentes en la región Ancash. La recibimos con aplausos, por favor. Muy buenos días, señores autoridades electas de nuestra región. Reciban el cordial saludo del doctor Ernesto Fuentes Cole, jefe institucional del CENEPRED, quien les brinda un especial saludo a todos ustedes. Bien, a continuación voy a empezar con mi ponencia. El tema que voy a impartir el día de hoy está relacionado. Bien, sabemos que nosotros tenemos muchas condiciones geográficas, condiciones físicas, condiciones de ubicación en nuestro territorio. Es evidente, ¿no?, que debido al cinturón de fuego del Pacífico, a las corrientes marinas, etc., se connota en nuestro territorio esta diversidad de peligros que lo conocemos como fenomenología. En este contexto, la región Ancash, muy bien, lo expresaron ya anteriormente, es una de las regiones con mayor número de peligros y diversidad de peligros. Tenemos antecedentes, algunos de ellos, como sabemos todos lo que pasó en el año de 1970, también tenemos lo que sucedió en el año 2017, debido al evento del Niño. Hace poco ocurrió en junio en Chavín de Huántar, el cerro de Cruz de Xayapa se deslizó, y hace poco en Huachis también tuvimos un incendio. Y esto es por citar solamente algunos de los desastres que han ocurrido. Debo precisar que los peligros son de origen natural y de origen antrópico. No existe desastre natural. Los desastres ocurren por peligros de origen natural o de origen antrópico. Origen natural, sismos, huaicos, deslizamientos, inundaciones. Origen antrópico, los incendios forestales. Tenemos acá el reporte de emergencias y ustedes van a ver en estos gráficos. Ancash, todos los meses, todos los años, reporta emergencias. Tenemos afectados, tenemos víctimas, tenemos ocurrencias de desastre. El desastre afecta la vida de la persona. El desastre daña los medios de vida de las personas. Tenemos acá el reporte y ustedes van a ver que todos los años se suman. Tenemos Ancash, los puntos que ustedes están viendo, están verificando acá en la imagen. Se van a dar cuenta que todo el departamento de Ancash presenta estos tipos de peligros. Y podríamos clasificarlos probablemente a grosso modo. ¿Qué sucede en el Callejón de Huaylas? Todos sabemos que en el Callejón de Huaylas tenemos las lagunas. Entonces es muy probable que ante un sismo de 8.5, 9 grados, como lo está anunciando el IGP, ¿qué va a ocurrir en nuestro Callejón de Huaylas? Vamos a tener como efecto inmediato aluvión. Y en los Conchucos, en el Callejón de Conchucos, hay muchas autoridades acá del Callejón de Conchucos. Vamos a tener deslizamientos generalmente. Y en nuestras provincias de costa, Casma, Santa y Guarmey, vamos a tener tsunami. Entonces, realmente nuestra situación es bastante crítica. Entonces, para ello, desde el CENEPRED, con apoyo de las entidades técnico-científicas, ¿quiénes son? IGP para sismo, INGEMET para movimiento
eventos en masa, Senami para eventos meteorológicos, INAIGEM, ALA, aluvión, inundación, etc. Entonces, con apoyo de esas entidades técnico-científicas y asociado a la información del INI, el CENEPRED elabora los escenarios de riesgo. Señores autoridades, estos escenarios de riesgo son muy importantes para la gestión de ustedes. Están viendo en la parte derecha el mapa de Ancash. Lo vemos de 4 colores. Los riesgos, los peligros y la vulnerabilidad se estratifican en 4 colores. Rojo, muy alto, ya sea peligro, ya sea riesgo, vulnerabilidad. Naranja, alto. Amarillo, medio. Y verde, bajo. Entonces, voy a citar a Pomabamba, porque me encontré con el alcalde de Pomabamba en la mesa de inscripción. Si el alcalde de Pomabamba, vamos a suponer que esto sea el mapa de Pomabamba, y veo de color rojo, ¿qué diría? ¿Qué peligro, mi escenario para qué peligro es? Suponiendo sea bajas temperaturas. Entonces el alcalde ya sabe que tiene que priorizar medidas estructurales, obras, o medidas no estructurales, ordenanzas, estudios, sensibilización en esos puntos. Es por ello que los escenarios es muy importante. Yo espero que a partir, voy a decir, del 1 de enero, ya se estén comunicando conmigo para trabajar estos escenarios de riesgo. Asimismo, los escenarios de riesgo permiten mostrar de manera general la distribución de áreas geográficas con mayor y menor riesgo. Obviamente tienen que actuar en las de mayor riesgo. Priorizar áreas geográficas según el nivel de riesgo. Hay que priorizar. Y en esos lugares que se priorizan, probablemente tenemos población vulnerable. ¿Y quiénes van a ser los de la población más vulnerable? Los menores de 5 años, niños menores de 5 años, y adultos mayores. Entonces se tiene que priorizar esas acciones. Asimismo, los escenarios son útiles para que nos digan qué medidas, qué obras debemos programar en nuestro plan operativo institucional, en nuestro plan estratégico institucional. Aquellas municipalidades que no tienen su plan de desarrollo concertado, tienen que incluir el eje de gestión de riesgo para justamente esté sustentado institucionalmente la participación frente a la prevención. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Entonces, estos escenarios se elaboran, es necesario para la elaboración conformar un equipo técnico, pero previo a ello, el grupo de trabajo. ¿Qué es el grupo de trabajo? Lo preside el alcalde y lo integran todos los gerentes, subgerentes o tomadores de decisiones al interior de la municipalidad. Este grupo de trabajo debe conformar un equipo técnico, como dice su nombre, técnico, porque ellos tienen que levantar información de campo, tienen que elaborar esos escenarios de riesgo, tienen que recopilar, sistematizar, analizar, tamizar la información de las entidades técnico-científicas y deben saber usar estas herramientas de análisis. Desde el CENEPRED tenemos ya escenarios elaborados que podemos compartir. Otro instrumento muy importante son las evaluaciones de riesgo. Como ustedes ven, permiten determinar los niveles de riesgo. Gracias al INAIGEM, ustedes están viendo, tenemos justamente el escenario de riesgo de la subcuenca Quilcay para el peligro aluvión. Y ya se están dando cuenta por los colores cuál es el nivel de riesgo. Entonces, estas evaluaciones primero permiten caracterizar el peligro, cuál es su magnitud, cuál es su recurrencia, cuál es su alcance. Luego permite identificar qué medidas estructurales, qué obras debemos ejecutar, y sus resultados son insumos para la toma de decisiones. También desde el CENEPRED contamos con una plataforma tecnológica SIGRID, que no voy a ampliar porque lo vamos a ver en un corto video a continuación, y voy a dar por finalizada mi exposición, porque a continuación viene un video, pero sí, pidiéndoles, exhortándoles, señores autoridades,
que sumemos esfuerzos para trabajar en la gestión de riesgo, porque es un proceso que protege, que salva vidas y también protege los medios de vida. Muchas gracias. De riesgos de desastres en los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Generamos instrumentos técnicos normativos como lineamientos, manuales y guías. Fortalecemos capacidades a través de cursos virtuales, charlas, foros y seminarios. Brindamos asistencia técnica con instrumentos técnicos y realizamos el monitoreo, seguimiento y evaluación de los usos de aplicativos informáticos para recopilar, procesar y analizar la información. Así, tenemos la misión de brindarle a la ciudadanía distintos servicios. Escenario de riesgo de desastres originados por fenómenos naturales. Consiste en tener una visión anticipada de lo que podría suceder si se llegara a presentar una amenaza sobre un lugar determinado. Permite conocer cuáles podrían ser las zonas afectadas frente a la ocurrencia de lluvias, incendios forestales urbanos, COVID-19, entre otros. Evaluaciones del riesgo de desastres. Estas evaluaciones nos ayudan a conocer el nivel de riesgo en un área geográfica, así como identificar las medidas de mitigación que permitan minimizar los impactos generados por los peligros naturales y sirven como insumo para la toma de decisiones de los procesos de gestión de riesgo de desastres. Sistema de información para la gestión del riesgo de desastres. Es una plataforma tecnológica en línea que facilita el acceso a la información geoespacial y registros administrativos generados por las entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, relacionados a la gestión del riesgo de desastres. Asimismo, brinda herramientas y funcionalidades que permiten a los usuarios acceder y trabajar con información oficial y actualizada. Drones como herramientas para el levantamiento de información para la gestión del riesgo de desastres. Estos son usados para la recopilación de datos importantes para la gestión del riesgo de desastres, sobrevolando áreas de difícil acceso en zonas específicas y transmiten información en tiempo real con rutas de vuelo georreferenciadas y planificadas en tierra. Aula virtual para el fortalecimiento de capacidades en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres. Es una plataforma de acceso gratuito dirigida al público que se encuentra interesado en conocer aspectos referidos a la gestión del riesgo de desastres en general y de manera particular a la gestión prospectiva y correctiva. Los cursos son de autoaprendizaje, permitiendo al lector manejar sus tiempos y ritmo de aprendizaje, tanto en cursos básicos y avanzados. Cursos, foros y seminarios para el fortalecimiento de capacidades en gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, con la finalidad de promover espacios para el intercambio de ideas, compartir información relevante en cuanto a los procesos de estimación, prevención, reducción del riesgo y reconstrucción. Se desarrollan foros, conversatorios y seminarios en la modalidad virtual y presencial. Sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación. Es una herramienta informática de apoyo que permite gestionar y monitorear la implementación de la política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Muy bien, muchas gracias por estar muy atentos y como ustedes están viendo, el nuevo eslogan del CENEPRED es prevención y reducción para un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Rosa Rodríguez. Y ustedes han visto, hay cursos gratuitos en la plataforma del CENEPRED para que puedan o podamos incluso todos llevarlos en cuanto a prevención del riesgo y otros temas más. Vamos a la siguiente ponencia, y esta es una ponencia virtual. Vamos a pedir que por favor ya hagan las conexiones necesarias. Vamos a pedir al ingeniero Cochachi que nos espere unos minutitos, por favor, para poder darle pase al doctor Hernando Tavera,
Él es el responsable del Instituto Geofísico del Perú y abordará el tema sismo tectónico de la región central del Perú y el sismo de 1970. Vamos a recibirlo con aplausos, por favor, porque también ya está conectado a través de la plataforma digital. No se le escucha, a ver si hacemos el contacto del audio. Buenos días. Un poquito más de volumen. Ok, muy buenos días a todos. En instancia saludo la reunión que están realizando y también pido disculpas por no estar presente, obviamente por la situación que está viviendo el país, pero no quería estar con ustedes, así que lo vamos a hacer a través de este medio. Me han pedido que toque un tema que tiene que ver con la sismicidad en la región central y el sismo que ocurrió en el año 1970, pero antes de eso también quisiera ver un poco de reflexionar el por qué ocurren estos fenómenos naturales que de manera muy equivocada nosotros le llamamos desastres, ¿no? O le llamamos peligros naturales, cuando en realidad no es eso lo que representa. Voy a tratar de compartir mi pantalla, por favor, si me permiten. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Bien, yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué ocurren estos sismos? ¿Por qué ocurren tsunamis? ¿Por qué ocurren deslizamientos, lluvias extremas en nuestro país? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y evidentemente creo que la respuesta se da de una manera muy clara. Vivimos en un planeta dinámico, un planeta activo, que está continuamente transformando su superficie. Creo que también podemos ser conscientes del hecho de que nosotros vivimos en el planeta Tierra y el planeta Tierra es el único de los planetas que giran alrededor del Sol y que permiten la vida sobre su superficie. Entonces, de una u otra manera vivimos o estamos ocupando la superficie de un planeta que es el único que permite vida sobre su superficie. Entonces, todo este movimiento que realiza nuestro planeta alrededor del Sol nos permite tener las 4 estaciones del año, de las cuales algunas de estas estaciones las utilizamos para la agricultura, por ejemplo. Si el planeta Tierra no girara alrededor del Sol, no tendríamos esta estación del año, que es favorable para nosotros. Por otro lado, también la Tierra gira sobre su eje, como vemos en la figura, y eso permite que tengamos el día y la noche. Si la Tierra no girara, no tendríamos ni día ni noche, simplemente pues o todo es oscuro o todo es obviamente iluminado mejor dicho, en el caso de nosotros probablemente tengamos todo un año de oscuridad o al revés, tuviéramos todo un año de iluminación por el Sol. Entonces, este proceso que la Tierra se encuentra inmerso alrededor del Sol y alrededor de su eje facilita que nosotros podamos vivir sobre su superficie y a la vez también pues, tener todos los recursos que la Tierra nos genera. Pero ¿cuál es el motor de todo esto? El motor se encuentra en su interior, como vemos ahí en la figura, ¿no? En la parte central de este planeta Tierra tenemos más o menos una bola, una especie de esfera de color rojo. Eso nos representa lo que nosotros llamamos el núcleo, y el núcleo pues tiene temperaturas por encima de los 5000 grados centígrados y genera estos flujos que vemos ahí del material que le rodea, que por más que sea roca, se encuentra en estado líquido y comienza a circular como especie de ríos, ¿no? Que va golpeando la parte interior de la corteza oceánica o continental y obviamente la va movilizando. Si lo que vemos ahí, pues esos flujos que van hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que permite es que, como vemos en la imagen del lado derecho, que la corteza oceánica pues se introduzca dentro del planeta Tierra y nuevamente pues se genere un proceso no completamente
que permite por una parte la expansión del fondo oceánico, como vemos en la figura del lado izquierdo, y la pérdida de corteza oceánica, como vemos en la figura del lado derecho, ¿no? Todo este proceso es continuo en el tiempo, eso no lo podemos detener nosotros, eso es constante, eso siempre se va a dar. Mientras el planeta Tierra tenga vida, va a seguir desarrollando ese proceso en su interior. Pero ¿cómo lo vemos nosotros en superficie? Simplemente lo vemos con el movimiento de las placas tectónicas. Estas placas se vienen movilizando desde hace más de 240 millones de años y lo hacen en diferentes direcciones y a diferentes velocidades. Y en ese proceso generan sismos y generan erupciones volcánicas. Si las placas tectónicas dejaran de movilizarse, no ocurrirían sismos, no ocurrirían erupciones volcánicas. Y si las placas dejaran de movilizarse, simplemente significa que este motor que está dentro del planeta Tierra se ha detenido. Y si se ha detenido, simplemente el planeta Tierra está ingresando a una etapa de extinción. En otras palabras, mientras las placas tectónicas se sigan moviendo, mientras ocurran sismos, mientras ocurran erupciones volcánicas, podemos confiar que el planeta Tierra tiene vida y nosotros como seres humanos o como humanidad podemos seguir habitando su superficie. Hoy en día sabemos que más del 90% de la actividad sísmica que ocurre en el país, en el mundo, se distribuye alrededor de la placa del Pacífico. Es decir, que todos los continentes, todos los países que se encuentran bordeando la placa del Pacífico, históricamente han sido afectados, están siendo afectados y van a seguir siendo afectados por siempre por sismos. Y si hablamos de estructuras volcánicas, la mayor cantidad de volcanes se encuentran también distribuidos alrededor de la placa del Pacífico. Por lo tanto, en esta región o en esta zona, ¿no? La Tierra desarrolla o libera la mayor cantidad de esa energía que está acumulando en su interior y lo hace como con sismos y erupciones volcánicas. Repito, mientras ocurran sismos, mientras ocurran erupciones volcánicas, debemos estar confiados de que el planeta Tierra aún tiene vida y nosotros podemos seguir ocupando su superficie. Dicho esto, y viéndolo de otra manera más sencilla, les muestro este esquema. Aquí podemos ver estos círculos que están girando en la parte inferior, ¿no? Esos son los flujos que hemos visto en la figura anterior, que nosotros le llamamos corrientes de convección. Hay esta flecha que sale de abajo hacia arriba, que golpea la corteza oceánica, ¿no? Se introduce como una cuña y permite que el fondo oceánico se expanda, crezca, con la creación de corteza joven, corteza nueva. Y como vemos en la figura, pues la corteza oceánica se desplaza hacia el lado derecho, ¿no? Y en ese proceso, ¿no? El continente o el continente sudamericano o donde se encuentra Perú avanza hacia el lado izquierdo y las dos placas colisionan frontalmente, chocan frontalmente y tiene una superficie de contacto, como vemos en la figura, sobre la cual estas dos placas realizan un proceso de fricción, de acumulación de esfuerzos, de formación, y ahí es donde se generan todos los sismos que afectan a nuestro territorio peruano, a nuestro país o a América, al borde occidental de América del Sur. En otras palabras, ustedes imaginen, ¿no? Un poco atrás en el tiempo, antes que estas dos placas colisionaran, antes que la placa de Nazca colisione frontalmente con la placa continental, el borde costero del Perú era completamente plano, pero cuando colisiona, la zona costera comienza a arrugarse, comienza a levantarse y forma la cordillera de los Andes. Esta cordillera existe solo y únicamente gracias a los sismos. Si no hubiera sismos, no habría cordillera de los Andes. Eso es lo primero que tenemos que entender o comprender. Y cuando esta zona costera se ha levantado, ¿no? Se ha levantado, se ha comenzado a arrugar, entonces se ha comenzado a fisurar, ¿no? Y esas fisuras han quedado expuestas. Si vemos el sol va calentando las aguas del Océano Pacífico, esas aguas se evaporan, ¿no? Hasta cierta altura, se congelan, forman las nubes, los vientos arrastran las nubes
Las nubes son atrapadas por la cordillera y generan las lluvias extremas. Esas lluvias extremas cuando caen en la superficie, ¿no?, sobre estas fisuras, forman los cañones, forman las quebradas, ¿no?, y va condicionando todo el territorio para nosotros. Estas nubes también, cuando son atrapadas por la cordillera, forman los nevados. Los nevados, esos bloques de hielo de los nevados se derriten, forman las lagunas forman los ríos riegan toda la cuenca baja y permiten de que ahí pues crezcan las plantas, se alimenten los animales, etc. En otras palabras, la laguna de Parón, la laguna de Yanganuco, la cordillera blanca, solamente existe gracias a los sismos. Si no hubiera sismos, no existiría ni las lagunas ni la cordillera blanca en el caso de la región Andes. Dicho esto, tratemos de ver lo que les he mencionado, tratemos de verlo de otra manera. Aquí tenemos la cordillera la cordillera de los Andes, aquí está de color blanco, ¿no? Ahí está el Perú, un poquito hacia la izquierda vemos una línea de color celeste. Esa línea nos indica dónde las placas empiezan ya a colisionar o a chocar frontalmente. De ese choque, les repito, se ha formado la cordillera de los Andes. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos la cordillera de los Andes? Resumiendo un poco lo que les he comentado. Obviamente, en esta cordillera que atrapa las nubes, se generan los nevados se derriten, forman las lagunas. Entonces, si miramos bien la imagen, ahí no vemos ningún rastro de que exista una persona. Por lo tanto, la naturaleza está desarrollando sus procesos. Cuando se producen lluvias extremas, como vemos en la figura, las lluvias extremas saturan los suelos con agua y crecen las plantas. Y seguimos observando ahí que no existe ninguna persona o ningún ser viviente. Cuando estas lluvias viajan hacia el borde occidental o hacia la zona costera, lo hacen a través de quebradas que en temporada están secas, pero en algún momento pues estas aguas discurren y comienzan a inundar estas quebradas secas que por lo general le llamamos huaycos. Si seguimos mirando estas tres figuras, no vemos aquí a ninguna persona, simplemente la naturaleza desarrolla todos sus procesos que los vienen desarrollando desde hace miles y miles y miles de años. A la vez también, cuando estas placas tectónicas chocan y generan los sismos, los suelos se licúan, como vemos ahí en la imagen, y eso también lo viene haciendo desde miles de años. Y también cuando ocurre un sismo en la zona costera, tenemos un tsunami, la figura está un poco exagerada, pero eso es útil, ¿no? Siempre va a generarnos el tsunami. Entonces, como ven ustedes, los sismos, los tsunamis, las lluvias extremas, los deslizamientos, las inundaciones, las escorrentías o los huecos de las quebradas secas, eso el planeta Tierra lo viene desarrollando desde hace miles de años. Y para hacerlo, la Tierra no necesita para nada la presencia de la humanidad. Eso siempre se ha dado, siempre se va a producir, y nosotros como seres humanos no podemos evitarlo. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema, ahí tenemos el nevado. Cuando el nevado se derrite, forma la laguna discurre y forma los ríos, y en ese proceso erosiona, el agua erosiona las rocas, erosiona la cordillera y se abre paso formando las quebradas. Y eso siempre va, o sea, en otras palabras, por esa quebrada siempre va a discurrir agua o los aludes de estos deslizamientos de hielo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El hombre se pone o habita esas quebradas, cerca de esas quebradas. Y cuando este proceso se desarrolla, como toda la vida se ha desarrollado desde hace miles de años, obviamente afecta a esas áreas urbanas que nosotros, de manera equivocada, las pusimos en el lugar equivocado. Entonces, ¿quién genera el desastre? ¿Quién hace que exista el peligro? Tenemos lluvias extremas, ¿no?, que saturan los suelos.
muchas veces esa saturación de suelos va a generar lo que conocemos como deslizamientos, y eso, como vemos en la figura, se ha dado siempre. Eso no es de hoy día, eso de hace miles de años se está produciendo, ¿no? Y como vemos en la figura, pues había un deslizamiento de tierra, y tenemos suerte en esta imagen de que no afectó a esas viviendas, pero si lo hubiera hecho, estuviéramos diciendo desastre natural, peligro natural. Entonces, ¿dónde está? ¿Quién genera el desastre? ¿Quién genera el peligro? Es lo que tenemos que analizar. Aquí tenemos esta quebrada seca, y nosotros cometemos el error de colocar viviendas en esas quebradas, y al final, nuevamente la pregunta, ¿quién genera el desastre? ¿Quién genera el peligro? Cuando ocurren los sismos y ocurren los suelos, ¿no? Como vemos en la figura, y nosotros construimos sobre esos suelos de manera equivocada, las casas se responden de esta manera, y nuevamente le llamamos peligro natural, le llamamos desastre natural, cuando ocurre, ¿no? Entonces la pregunta, obviamente, la reitero, ¿no? Realmente, ¿quién es el responsable de que se produzcan los desastres? ¿Y quién es el responsable de que estos fenómenos naturales que desarrolla el planeta Tierra adquieran el nombre o los califiquen como peligros naturales? Eso es lo que tenemos que tratar de reflexionar todos nosotros. Volvemos acá a esta imagen para recordarles que toda la actividad sísmica que se produce en el país y toda la transformación de nuestro territorio solamente es posible gracias a la ocurrencia de sismos. Repito, si no hubiera sismos no habría cordillera de los Andes, y si no hubiera sismos no habría volcanes. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Dicho esto, en el caso de nosotros, la placa de Nazca, que ya le hemos mencionado, desde la región Ica hacia arriba, la placa de Nazca colisiona con el continente, se introduce hasta 100 kilómetros de profundidad y luego se va de manera horizontal hasta Pucallpa, hasta Yurimaguas. En Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna, la placa de Nazca colisiona con el continente y se introduce de manera directa hacia el interior de la Tierra. Esta forma diferente de introducirse la placa de Nazca por debajo del continente permite que solamente en el sur del Perú exista actividad volcánica. En el centro norte del Perú no existe en este momento actividad volcánica. Pero obviamente todos sabemos que las aguas termales provienen o nos indican que ha habido actividad volcánica. En la región Ancash, en la ciudad de Ancash, de Huaraz, tenemos fuentes termales, ¿no? Entonces eso nos dice, según la geología, que hace más de 8 millones de años atrás hubo actividad volcánica en la región centro y norte del Perú, pero luego terminó, cesó, se acabó, y solamente está presente en el sur del Perú. Las aguas termales que hay en Ancash, que hay en Cajamarca o que hay en Lima, ¿no? Simplemente son residuos de esa actividad volcánica que hubo en el pasado. Dicho esto, en el Perú, si la cordillera de los Andes es producto, o la topografía de nuestro territorio es producto de la colisión de las placas, cuando la cordillera se fisura, se raja, como decimos comúnmente, entonces se producen sismos, y esos sismos son los sismos corticales. En la Cordillera Blanca hay una falla muy importante que se llama la falla Cordillera Blanca, que genera actividad microsísmica en este momento. La placa de Nazca, como vemos ahí en la figura, se introduce al interior del planeta Tierra, y en ese proceso se deforma, ¿no? Y produce lo que llamamos los sismos intraplaca o sismos de profundidad intermedia. Pero los sismos más importantes por el tamaño, porque afectan a áreas que tienen mayor cantidad de población, son los sismos que se producen directamente por la colisión de placas. Y todas las regiones que están en el borde costero están siendo y van a seguir siendo afectadas por estos sismos, porque tienen mayor magnitud y mayor área de afectación en comparación con los sismos que ocurren en fallas activas, ¿no? Con la Cordillera Blanca. Aquí les muestro una falla, la falla de Quiches, que está al norte de la región de Ancash, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta ahí, producto de esa compresión que existe de la placa de Nazca con el continente y el levantamiento de la cordillera Blanca, en este caso,
ha producido pues un salto aquí de cerca de 3,5 metros, ¿no? Que lo que nos indica, o es el primer indicativo de que realmente la cordillera de los Andes se está levantando cada vez que ocurre un evento sísmico, ¿no? Si vemos un poco más de detalle aquí, en esta imagen de topografía, vemos aquí Huaraz, vemos un poco al norte Caraz, y si nos vamos hacia la derecha, aquí vemos esta parte blanca que es la cordillera blanca, los nevados de la cordillera blanca. Si bajamos un poquito, por ejemplo, hacia Huaraz o hacia Caraz, ¿no? Vemos aquí que hay un quiebre o una pendiente bastante pronunciada, ¿no? Eso nos está indicando desde prácticamente toda la región Ancash, ¿no? La presencia de una anomalía en la topografía que nos indica la presencia de una falla geológica o una falla tectónica. Es la falla de la cordillera blanca. Es la falla de mayor longitud de 200 kilómetros de longitud. Y es una falla que nosotros conocemos como falla de tipo normal. ¿Por qué? Porque la cordillera blanca se está levantando y toda la zona del valle del río Santa se está hundiendo, más o menos como vemos ahí en la figura. Y nuestras investigaciones nos han dicho que la cordillera blanca está creciendo a una velocidad de 4 milímetros por año, ¿no? Obviamente nosotros no lo vemos, pero en miles de años, obviamente esos 4 milímetros representan pues elevaciones bastante importantes. Entonces, en esta zona, lo que viene ocurriendo es un poco lo que vemos ahí en esa pequeña figura del lado derecho inferior, ¿no? Toda la parte del valle del río Santa está en un proceso de prácticamente hundimiento y la cordillera blanca está en levantamiento, ¿no? Siguiendo más o menos el esquema de la figura. Los sismos que ocurren a 100 kilómetros, 200 kilómetros de profundidad, les pongo el ejemplo del sismo que ocurrió hace poco pues, en la zona del Marañón. Estos sismos, como ocurren a esos niveles de profundidad, ¿no? Generan un daño o un nivel de sacudimiento del suelo bastante grande, ¿no? Ahí les muestro de que en realidad no es el primer sismo que ocurre, hay varios sismos que han ocurrido históricamente con magnitudes bastante importantes a profundidades de 100, 120, 140, ¿no? Y esos sismos, como les he mencionado, tienen su origen pues, en la deformación de la placa de Nazca que está por debajo del continente, ¿no? Y toda la energía que libera pues, voltea la cordillera de abajo hacia arriba, y eso permite que estos sismos sean percibidos, que el sacudimiento del suelo producido por estos sismos sea percibido pues, a distancias tan grandes como en este caso en Lima o como en Ecuador, según la figura que estamos viendo, ¿no? Y en superficie, ¿no? Ustedes imaginen, pues alguien golpea de abajo hacia arriba, en superficie lo que vemos son este tipo de procesos, ¿no? Licuación de suelos, deslizamiento de material de las zonas altas con pendientes pronunciadas, ¿no? Viviendas de adobe y pincha o de adobe que se dañan, ¿no? Entonces, son procesos de licuación que son muy comunes cuando ocurren este tipo de... Pero como les he mencionado, los sismos más importantes para nosotros vienen a ser los sismos que se producen por la colisión de placas. Y en este caso, pues nos vamos a referir un poco a la historia sísmica de los grandes sismos que han ocurrido en la zona costera. Como vemos ahí en la figura, en el lado izquierdo, hay varas verticales que nos dicen que en los últimos 500 años realmente hemos tenido sismos importantes de manera reiterativa que han afectado, ¿no? De diferente manera, obviamente, a las áreas urbanas que están a lo largo de la zona costera. Si nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de Lima, que el sismo de 1746, que estoy acá indicando más o menos, es el sismo más grande que ha afectado la zona costera de la región central del Perú, donde se encuentra la región Ancash, ¿no? Si este sismo se repitiera con la misma magnitud, con el mismo proceso de ruptura, con el mismo nivel de sacudimiento del suelo, entonces la pregunta es, ¿qué ha cambiado desde 1746 a la fecha? Lo único que ha cambiado es que las ciudades, las áreas urbanas han crecido, ¿no? de manera acelerada, ocupando suelos que no son los adecuados, ocupándolos con viviendas que no son las adecuadas. Entonces, si este sismo se repite, la exposición de la población es de mayor riesgo que lo que había en el año 1746, porque había menos población, menos viviendas, menos áreas ocupadas. Si miramos el mapa sísmico actual,
nos damos cuenta que hay puntos rojos, verdes, azules, distribuidos prácticamente en todo el territorio peruano. Esos puntos representan los sismos que han ocurrido en los últimos 60 años, y de este mapa nos llevamos como lección de que no existe una sola área urbana en el territorio peruano que históricamente no haya sido afectada por un sismo. Todas las áreas urbanas en algún momento de su historia han sido afectadas por un sismo. Somos un país dinámicamente activo y por eso tenemos sismos, por eso tenemos la cordillera de los Andes, que dicho sea de paso, la cordillera de los Andes es la más joven de todas las cordilleras que existen en el mundo. Por lo tanto, siempre vamos a tener actividad sísmica, siempre vamos a tener actividad volcánica. Y obviamente, si eso ha generado la presencia de la cordillera, siempre vamos a tener lluvias extremas, siempre vamos a tener deslizamientos, siempre vamos a tener lo que llamamos huaynos, ¿no? Entonces, si estas dos placas están pegadas o en fricción, como les he mencionado antes, ¿no? Aquí les he puesto Lima, les he puesto Huacho como referencia, un poco más al norte evidentemente está la zona de Chimbote, la zona de Casma, ¿no? Aquí hacia la izquierda hay una interlínea. Esa interlínea nos dice, a partir de esa distancia, las dos placas están pegadas, ¿no? Y desde Lima o desde Casma hasta esta línea hay 200 kilómetros. Es decir, que las dos placas, ¿no?, están pegadas 200 kilómetros mar adentro. Y en esas placas que están pegadas, evidentemente el acoplamiento de placas no es homogéneo. Hay zonas donde van a estar más pegadas, zonas donde van a estar menos acopladas, más acopladas. Y donde están más acopladas, los estoy representando en este ejemplo con áreas de color gris, ¿no? Entonces van a haber áreas de diferentes tamaños donde las placas están acopladas. Entonces cada vez que en estas áreas las placas se desacoplan, se produce un sismo. Entonces veamos de qué tamaño son las áreas para generar un sismo de 6. Ahí vemos un área celeste pequeña, un sismo de 7, un área verde, un sismo de 8, un área de color amarillo, como ocurrió en el sismo del 2007 en la zona de Ica. Pero las investigaciones del IGP dicen de que frente a la costa central del Perú, ¿no?, debe ocurrir un sismo de magnitud por lo menos 8.8 a 9.0. ¿De qué tamaño va a ser el área que va a tener que desacoplarse? Ahí tenemos el área, más o menos 300 kilómetros, 400 kilómetros paralelo a la costa, y este sismo pues estaría sacudiendo con máximas intensidades los suelos de la región Ancash, Lima e Ica. Entonces, si las placas se están movilizando, si las placas están a diferentes velocidades, ¿cómo es que la ciencia ha podido avanzar un poco más? No en la predicción del sismo. Predicción significa saber el lugar, la magnitud y la fecha. Eso no es posible en este momento. ¿Se siguen haciendo investigaciones? Sí, pero no es posible en este momento. Lo que la ciencia sí ha avanzado es en el pronóstico, es decir, dónde va a ocurrir el próximo sismo y cuál puede ser la magnitud de ese sismo. Y para hacerlo, obviamente, tenemos que partir del hecho de que la placa continental está avanzando hacia el mar a una velocidad constante, entre comillas. Entonces, según este ejemplo, si la placa avanza hacia el mar, entonces nosotros hemos puesto en la zona costera un GPS. El GPS, como todos sabemos, nos dice en qué dirección estamos yendo y a qué velocidad. Si lo pongo en la zona costera de Casma o de Chimbote, me va a decir con qué velocidad la zona de Casma y Chimbote está avanzando hacia el mar, ¿no? Si el GPS me dice estoy avanzando de manera constante, a una velocidad constante, nos quedamos tranquilos porque no hay acumulación de esfuerzos, no hay acumulación de deformación, por lo tanto no va a haber sismos grandes. Pero si el GPS me dice no puedo avanzar porque he encontrado en el contacto de placas, como vemos en la figura, he encontrado una zona donde las placas están acopladas, están adheridas, están pegadas, entonces el GPS me dice no puedo avanzar, estoy retrocediendo. ¿Para qué? Para acumular esfuerzo, para acumular deformación. Y cuando logre acumular la suficiente cantidad de esfuerzo para vencer esta zona acoplada, entonces la zona costera da un salto brusco, produce el sismo y produce el tsunami.
Entonces, si nosotros colocamos GPS a lo largo de la zona costera, desde la zona norte de Lima hasta la zona de Antofagasta por Chile, podemos saber dónde el continente está avanzando y dónde el continente no está avanzando. Pero históricamente sabemos que desde Lima hasta Antofagasta han ocurrido los sismos de 1746, el sismo de 1868 en el sur del Perú, el sismo de 1877 en el norte de Chile, recientemente el sismo del 2007 en Pisco, Aquita de Colores, y el sismo de Arequipa del 2001. Todo lo que está de gris es donde viene acumulando importante cantidad de esfuerzo y de formación que puede dar origen a un sismo grande en el momento. Entonces, nuestros datos de GPS los hemos recogido, los hemos analizado, y les voy a mostrar un mapa en donde quiero que se fijen, ¿no?, en la orientación de las flechas de color negro. Si esas flechas se orientan hacia el mar, nos quedamos tranquilos porque no hay acumulación de esfuerzos, no hay acumulación de deformación, por lo tanto no va a haber un sismo grande. Pero si las flechas de color negro apuntan hacia el continente, se orientan hacia el continente, entonces hay que preocuparse porque se están acumulando esfuerzos. Veamos las flechas de color negro. Todas apuntan hacia el continente. Se está acumulando esfuerzos, se está acumulando deformación. ¿Dónde? Exactamente en estas áreas de color rojo que vemos en la figura. Y evidentemente, por el área de estas áreas, por las dimensiones de estas áreas de color rojo, podemos entender rápidamente que en el norte de Chile se va a producir un sismo de magnitudes bastante importante que va a afectar pues, todo el sur del Perú, todo el norte de Chile, Argentina, Bolivia. Si nos centramos en la parte central del Perú, que estamos donde está Lima y más cerca a Ancash, evidentemente esta zona acoplada tiene que dar origen a un sismo importante, ¿no? Y luego hemos colocado GPS a lo largo de toda la costa del Perú y hemos logrado determinar de una manera más clara la geometría de esas zonas acopladas. Y como vemos en la figura, pues en la zona central del Perú tenemos un área acoplada acumulando esfuerzos de formación de más o menos pues 350 kilómetros de longitud paralelo a la zona costera. Si este sismo se llega a producir, evidentemente en la región de Ancash, Lima, Ica, tal como le he mencionado, sería afectada por los máximos niveles de sacudimiento del suelo. Y este sismo podría tener una magnitud entre 8.8 y 9.0. Este proceso de colisión de placas es el mismo que ha dado origen, por ejemplo, al sismo del año 1970, 31 de mayo de 1970, magnitud 7.7 a 7.9. Este sismo ocurre exactamente debajo de la ciudad de Chimbote, a una profundidad de 60 kilómetros debajo de la ciudad de Chimbote. Y eso permitió que prácticamente toda la zona costera de Chimbote, desde Trujillo hasta la zona de Casma, sea sacudida con máximos niveles de sacudimiento del suelo. Y eso produjo, obviamente, daños en viviendas precarias, viviendas construidas con adobe, con quincha. Como vemos en la figura, si vemos un poco más hacia el fondo, vemos viviendas que están construidas con ladrillo, con cemento, que no han sufrido daños. Y eso ya nos dice qué es lo que tenemos que hacer para no ser afectados por un próximo sismo, ¿no? En el caso de la ciudad de Huaraz, obviamente, pues las viviendas que en su conjunto todas eran de adobe, ¿no?, de carrizo o caña, como decimos, con calles estrechas, evidentemente pues el daño fue bastante mayor por los niveles de sacudimiento del suelo. Estas viviendas no llegaron a soportar los niveles de sacudimiento del suelo que se produjo debido a la ocurrencia de este sismo. Cuando ocurrió el sismo del 31 de mayo, obviamente se generaron, a pesar que sacudió toda la región Ancash con diferentes niveles de intensidad, ¿no?, se produjeron tres fenómenos: tsunami, licuación de suelos y deslizamientos. Siempre que ocurre un sismo en zona costera o frente a la costa, siempre se van a producir tsunami, licuación de suelos y deslizamiento. El tsunami, en este caso, como el sismo ocurrió prácticamente debajo de la zona costera o debajo de la ciudad de Chimbote, ¿no?, el tsunami, en este caso, no fue tan importante. ¿Por qué? Porque los desplazamientos no fueron importantes mar adentro,
por lo tanto no hubo una afectación importante al nivel medio del mar o al volumen del agua del océano, y eso pues no produjo un tsunami, pero que no fue tan importante, solamente llegó a inundar la zona costera, por ejemplo, en la zona de Chimbote. Pero sí, el sacudimiento del suelo generó licuación de suelos, como vemos aquí en la figura, básicamente en la zona de Chimbote, porque ahí los suelos no son suelos muy compactos, son suelos que tienen a cierto nivel de profundidad presencia de agua, y generó escenarios como vemos aquí en la figura. Quizás lo más importante en este caso fue de que el sacudimiento del suelo permitió que la cordillera o la cordillera blanca también se sacudiera, y en ese sacudimiento todo lo que estaba inestable en la parte alta de este nevado pues produjera el desprendimiento del bloque de hielo, ¿no?, que estaba en el Huascarán, y eso discurrió por la quebrada que toda la vida discurrió y generó pues el escenario que todos conocemos que ocurrió en el año 1970. La afectación en Yungay, en Arrairca, producto de este deslizamiento, no es un efecto directo, no es un efecto directo del sismo, sino son efectos secundarios que se generan cuando ocurren estos sismos. ¿Y qué es lo que sabemos de esta zona específicamente? Sabemos que en el año 62 ya hubo un deslizamiento que solamente afectó Ranrairca. ¿Por qué? Porque el volumen de la luz no fue tan importante, solo afectó Ranrairca. Y en ese momento, como vemos ahí en la noticia del diario, ¿no?, hay dos investigadores norteamericanos con gente de la zona, ascendieron al Huascarán, y cuando regresaron dijeron: hemos identificado fisuras muy grandes en volúmenes de hielo mucho más grandes, que en algún momento se va a deslizar y podría generar pues una luz mayor al del año 62, ¿no? Pero obviamente no se hizo caso de esta información, no se tomó en cuenta. Pasaron los años y 8 años después este bloque de hielo cae por el sacudimiento producto del sismo y genera una luz mucho mayor que en el año 62, y obviamente nos presentó el escenario que todos conocemos en esta zona. Entonces, esta es una imagen de lo que tenemos en Yungay en este momento, ¿no? Si nosotros llegáramos por primera vez al valle del río Santa, ¿no?, y tenemos en la mente construir una ciudad, construir un área urbana, aquí llegamos por primera vez, caminamos por esta zona y encontramos toda esta zona plana. Y decimos: mira, todo está plano, fantástico, aquí podemos construir una ciudad. Y construimos la ciudad. Pasan decenas de años, se produce un nuevo luz y nuevamente nos va a mostrar toda esta área de la manera que lo estamos viendo en este momento. Los deslizamientos, la salud, las lluvias extremas son constantes a lo largo del valle del río Santa, ¿no? Y todas las áreas urbanas que están a lo largo del río Santa se han levantado sobre antiguos deslizamientos. Entonces hay que conocer la zona para tratar de evaluar o tratar de reducir el riesgo en el cual podamos encontrarnos en este momento. Somos un país megadiverso que tiene diversidad de geologías, paisajes, ecología. Tenemos diversos recursos, tenemos diversas condiciones sociales y económicas, pero a la vez también eso nos permite tener pues esto que llamamos peligros de manera equivocada, ¿no? Nos permite tener sismos, lluvias extremas, inundaciones, heladas, sequías. Y nosotros, si no aprendemos, si no conocemos a estos fenómenos, siempre vamos a estar en una situación de alta vulnerabilidad. Tenemos que entender a la naturaleza, tenemos que aprender de ella para tratar de reducir nuestro riesgo. Entonces, ¿dónde está la población más afectada? Sí, sismos, erupciones volcánicas, lluvias extremas, deslizamientos, inundaciones. El planeta Tierra lo ha desarrollado por miles de años. Y si no hubiera sismos, no hubiera cordillera. Si no hubiera cordillera, no habría nevados. Si no hubiera nevados, no habría lagunas. Si no habría lagunas, no habría ríos. Si no habría ríos, no habría agua para beber. Entonces, si la Tierra desarrolla esto siempre, ¿dónde está la población más afectada? Los desastres no son naturales.
eso se lo he venido recalcando, se lo remarco ahora. Los peligros tampoco son naturales. La sociedad son los únicos responsables de todo aquello que llamamos desastre. ¿Por qué? Porque en un área urbana, el desastre en un área urbana no lo produce el sismo, el deslizamiento, las lluvias, sino ni tampoco las personas que son afectadas, ¿no? Eso no lo produce el sismo de deslizamiento. Eso lo generamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos exponemos de manera irresponsable a los procesos que desarrolla la Tierra. No respetamos la naturaleza. Pruebas de ello: construimos viviendas que no son las adecuadas para una zona altamente sísmica. Construimos viviendas en zonas donde las lluvias extremas van a saturar los suelos y van a producir deslizamientos. Construimos viviendas en zonas de quebradas donde los ríos, cuando hay mucha lluvia, el río lleva más caudal, obviamente erosiona los suelos, arrastra todo lo que tiene a su paso, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién es el responsable del desastre? De eso que llamamos desastre. Evaluemos, analicemos, ¿no? Y tomemos las decisiones adecuadas para hacer una correcta gestión y uso del suelo. Si no hacemos eso, siempre vamos a estar contando las mismas historias. Y creo que la ciudad de Huaraz, por ejemplo, en el pasado, ¿no?, ha sido afectada por una inundación también de una laguna que sobrepasó su nivel de almacenamiento. Creo que ahora se han hecho muchos estudios también para tratar de ver cuál sería el escenario si se repite, ¿no?, el mismo proceso de años atrás, ¿no? Cómo está creciendo la ciudad de Huaraz, hacia dónde está creciendo, qué zonas está ocupando. Eso es lo que estamos haciendo, una gestión que probablemente no sea la correcta. Y obviamente la misma población es parte de eso. Creo que esta imagen debe enseñarnos un poco a recordar que tenemos que aprender de la historia para crecer hacia el futuro. La historia es la base del desarrollo. La historia es el camino que nos indica cómo tenemos que gestionar el uso del territorio, cómo debemos gestionar la correcta explotación de todos los bienes que nos entrega o que nos provee la naturaleza. Tenemos que aprender realmente, como decía el profesor Julio Corrigua, aprender a vivir en armonía con la naturaleza. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos para poder subsistir. Entonces respetemos eso y aprendamos a vivir de manera correcta. Con eso termino mi presentación. Simplemente recordarles que este año está por terminar. Estábamos cumpliendo 100 años de hacer investigaciones geofísicas, 100 años contribuyendo a la gestión del riesgo de desastres. Muchísimas gracias y espero haber contribuido en algo con esta presentación para la buena gestión que podamos hacer para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hernando Tavera Huaracha, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Siempre es un gusto escucharlo. Es una persona la institución además tiene muchas investigaciones en la Cordillera Blanca y en el departamento. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Y ya que ha mencionado la Cordillera Blanca, la siguiente ponencia tiene que ver justamente con peligros relacionados a los glaciares, al retroceso de los glaciares puntualmente. Tenemos autoridades electas cuyo ámbito está en la Cordillera Blanca. A ver, ¿pueden levantar la mano? Se puede recabar información. Provincias como Bolognesi, en las encuestas en línea. Cata, Nacional. Ticapampa, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Corongo, Payasca, Antonio Raimondi. Varios me miran sorprendidos. Seguramente piensan que su provincia, por no estar aquí en el Callejón de Huaylas, no tienen quizás laguna o glaciar. Sí tienen, pero qué mejor que escuchar a un especialista en estos temas.
y vamos a darle la bienvenida al ingeniero Alejo Cochachi Raprey. Él es el coordinador del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua y abordará el tema peligro de lagunas de origen glaciar. Lo recibimos con aplausos, por favor. Bien, buenos días con todos los presentes a este evento tan importante que viene organizando el INDECI y CENEPRED, que transfiriendo conocimiento sobre temas de riesgos. Mi nombre es Alejo Cochachi, represento a la Oficina de Glaciología, que es una oficina especializada de la Autoridad Nacional del Agua. Es la única oficina que funciona aquí en Huaraz y realiza trabajos a nivel nacional. Bien, mi presentación es peligros de origen glaciar en la Cordillera Blanca. Vemos ahí una fotografía de un glaciar donde el personal de glaciología tiene que constituirse al lugar y evaluar las condiciones de estos glaciares y cómo también se comportan frente a este cambio climático. Sabemos muy bien que el incremento de la temperatura en nuestro planeta está afectando y viene derritiendo de una forma acelerada. Pero ese derretimiento no solamente está dando aporte agua a la cuenca, sino también está formando zonas de peligro por retroceso glaciar. Zonas de peligro como hielos colgantes en las paredes de las montañas. Entonces ese es el peligro que se ha identificado en las zonas glaciares. Bien, mi presentación es parte de la cordillera de los glaciares de nuestro país, cuánto tenemos, la historia de los eventos ocurridos en Ancash, que son una historia larga, son eventos que se han ocurrido desde los años 1700 hasta la actualidad. El caso Palcacocha, en la luz de Huascarán, obras de prevención y cultura de prevención. Bien, empezamos. Bien, este es el nevado Palcarrajo, el nevado que está encima de Palcacocha. Es un nevado que tiene masa de hielos colgantes, que gracias a Dios todavía no se han activado. Sabemos muy bien que el hielo no es el que falla, sino el que falla es la roca. Entonces posiblemente esta zona está congelada y todavía no se activa estas masas de hielo que peligran hacia la laguna Palcacocha, que tiene montaña. Tiene un 75% de superficie glaciar tropical en Sudamérica. Y los demás glaciares se encuentran en Bolivia, Ecuador, parte de Chile y Colombia. Nuestro país tenemos identificado 18 cordilleras nevadas en el Perú. De los 18 cordilleras nevadas,
estas drenan a 24 cuencas hidrográficas. Si hablamos de unidades glaciares, que son glaciares que cada cordillera cuenta, tenemos 2003 glaciares con una superficie de 1053 kilómetros cuadrados y hemos estimado que tiene 31.770 millones de metros cúbicos de agua de reserva, estos glaciares en nuestro país. En los últimos 50 años ya hemos perdido el 53% de su superficie glacial. Quiere decir que ya se han derretido y han entregado agua a las cuencas. Esta es la historia, el registro de eventos catastróficos en el departamento de Ancash. Desde el 1702 hasta 1997 tenemos registrado 22 eventos de desastres, de los cuales el más resaltante es el evento de la laguna Acuyacocha, o llamada Palcacocha, y Jircacocha, en la quebrada Coju, que destruyó casi la tercera parte de la ciudad de Huaraz. Un evento que se dio a raíz de un desprendimiento de hielo que se dio del Nevado Palcarraju y Pucarranga y que agitó estas aguas y rompió el dique morrénico frontal, que es un dique producido por erosión glacial. Es un material inestable, un material erosivo, un material impermeable. Entonces, esto causó que se rompieran unos 70 metros de profundidad y vaciar 13 millones de metros cúbicos de agua en el 41 de Acosacocha y 3 millones de metros cúbicos de Jircacocha, y los cuales llegaron a impactar sobre la ciudad de Huaraz, cubriendo casi la tercera parte de Huaraz, donde perecieron, donde perecieron más de 1.800 personas, pérdidas materiales, destrucción de viviendas, carreteras, puentes. Entonces, es un evento que se dio en el año 41, lo cual esperamos que no se repita. Digo esto porque esta laguna, al año 2016, hemos registrado su volumen de 17 millones de metros cúbicos de agua que almacena. Y existe la probabilidad que se produzca una avalancha de hielo de la zona de Palcarraju y Pucarranga. Y esto impactaría sobre la laguna, y como la laguna es como una tina de agua llena, al caer un bloque va a originar olas que posiblemente rompa parte del dique, porque las condiciones son diferentes a los del año 41, y se desborde hacia la ciudad de Huaraz. Entonces, por eso que tenemos, o el gobierno regional lo tiene vigilado, esta laguna. Otro evento catastrófico conocido a nivel mundial es del 31 de mayo que mencionó el ingeniero Tavera, o el doctor Tavera. Un sismo que ocasionó una avalancha de hielo y el cual produjo un alud y sepultó la ciudad de Yungay y parte de la población de Rangrairca. Es otro tipo de evento, es un alud, no es un aluvión. Entonces fue prácticamente directo. Las masas de hielo llegaron hasta la parte baja, cubrir
estas ciudades. Estos eventos han continuado, pero en menor magnitud. Desde el año 2001 a 2015 hemos registrado eventos de avalanchas de hielo, hemos registrado aluvión, y esto como el caso del Nevado Hualcán, el desborde de la laguna 513, Chipchum. Entonces es un evento que originó por un desprendimiento de masa de hielo. En febrero de 2012 tuvimos un deslizamiento de material morrénico a la laguna Artesón Alto y ruptura del dique de la laguna Artesón Bajo, al cual afectó también a Jatuncocha. Esto en la quebrada Santa Cruz en Huaylas. Entonces son eventos que se están dando. Algunos de las lagunas, debido a que tienen obras de seguridad, obras que han sido ejecutadas en los años 70, 60, están trabajando, están cumpliendo su función, y el cual está reteniendo estos flujos de que puedan originar un desastre en la parte baja. Entonces ese es el mayor orgullo de nuestro país, que tiene experiencias de reducir el riesgo en las zonas de alta montaña, que tiene profesionales que puedan hacer ese tipo de trabajo y podamos reducir el peligro que existe en las montañas. Esta es una fotografía de la laguna Palcacocha de 1941. Vemos aquí claramente, antes del 41, que la laguna se descargaba por rebose, estaba totalmente lleno, y solamente un pedazo de hielo fue el que activó esta laguna y rompió los 70 metros en esta parte del dique. Acá vemos la fotografía tomada del año 1947 de la laguna Palcacocha, quedando solamente un pequeño charco en la parte de fondo, que ese charco ha venido desarrollándose nuevamente en esta zona por retroceso glaciar. Vemos aquí la cubierta del aluvión para la ciudad de Huaraz, originado por el aluvión del 41. Entonces son eventos que dejaron una huella, dejaron una marca, pero lamentablemente toda esta zona está poblada. Hay más de 40.000 personas ahí que viven ahora. No se ha respetado, dijeron que en el pasado pasó, no va a volver a ocurrir, pero toda esta zona, de acuerdo al mapa de peligro que se ha elaborado, es la zona de alto riesgo. Entonces, esta zona no debería estar ocupada por pobladores, pero ahora vemos toda esta zona está ocupada. Palcacocha se ha hecho un modelamiento utilizando modelos matemáticos para ver cómo fue el evento y cómo podría ocurrir un nuevo evento. Pero este es un evento que se ha hecho correr con los datos que tenía Palcacocha antes del 41. Entonces, vemos ahí que el volumen de la laguna era de 13 millones de metros cúbicos.
y el cual ha originado de 12 millones de metros cúbicos el flujo que se vino hacia la quebrada. Para aquel entonces, la máxima profundidad de la laguna tenía 71 metros, de acuerdo a la reconstrucción de volumen que hemos hecho en base a fotografías aéreas, en base a la huella que ha dejado. Esta laguna tenía 71 metros de profundidad. Entonces, es un evento que se dio, como lo vuelvo a repetir, por ruptura del dique, material morrénico inestable, es un material sensible. Entonces, los cuales ha requerido velocidades de 600 segundos en lo que es la zona roja, 3.600 segundos en la zona verde, y ha recorrido una distancia de 24 kilómetros para llegar a Huaraz. Entonces, ¿cómo se dan estos efectos o estos eventos catastróficos de zona de alta montaña? Es debido de que hay lagunas que se están formando al pie de los nevados, y los nevados tienen pendientes muy pronunciadas, muy paradas. Entonces, vemos aquí una fotografía en la zona de Ixinca. Es una laguna que se está formando en un arco morrénico. Es peligrosa. Esa laguna, aún no hay una presión de la misma laguna, pero si podría detonarse un evento de avalancha, esta laguna se desembalsa. Entonces, esta laguna está observado y está identificado como peligroso. Entonces, ¿cuál es la característica de un evento de origen glaciar? Es la pendiente del glaciar, el volumen de la laguna, presencia de hielos colgantes, presencia en esta zona de hielos, presencia acá de hielos que pueden activarse, y esto puede llegar fácilmente por la pendiente a la laguna y la laguna desbordarse. Las características del vaso o cubeta de la laguna, o sea, quiere decir que el material no es consistente, es un material inconsistente, que son materiales morrénicos como estos. Y existen varias lagunas de este tipo. Volumen de la laguna, la geoformología de la quebrada, los factores sísmicos y tectónicos, lo que nos ha comentado el doctor Tavera. Es otro de los factores que puede ser detonantes para eventos de este tipo de avalanchas, y podría ocasionar eventos grandes. Dije que no falla el hielo, sino la roca, pero ya por interferismo hay zonas rocosas que están fallando, y eso puede ocasionar un desprendimiento. Y la vulnerabilidad, que ha hablado tanto el doctor Tavera, que la población no estaba bien ubicada. La población está ubicada en las quebradas, en la boca del lobo. Entonces tenemos que hacer un trabajo de reubicación. ¿Cuál es la otra condición de hielo?
es que está en una rampa o un acantilado, que fácilmente va a ocurrirse un desprendimiento de hielo. Para las cordilleras temperadas de nuestro país, hemos identificado de que la temperatura que las pendientes a 23 grados, o sea, glaciares que tengan pendientes de 23 grados, tienen la probabilidad de producirse avalanchas de hielo. Y esto ocasionar eventos catastróficos. Es otro evento de Huascarán del año 70, que también igualito se ha hecho un modelamiento con modelos matemáticos, y en el cual vemos claramente la velocidad que ha tenido cada evento. La velocidad, por decir, en el año 70 ha sido mayor que la velocidad en el año 62. Y el volumen de desprendimiento ha sido de 3 millones de roca y hielo, y el evento del 70 de 7.5 millones de metros cúbicos de masa de hielo. Y lógicamente en la parte baja ha arrastrado mayor material. En la oficina de la ANA hemos identificado un grupo de lagunas en la Cordillera Blanca que deberían tener en consideración para que se tomen acciones de prevención, como obras de seguridad o otras obras de prevención, que son un total de 19 lagunas que están considerados, identificados como peligrosas, los cuales se encuentran en la provincia de Huaraz, Carhuaz, Huaylas, Asunción, Huari. Entonces son informaciones que se tienen en las oficinas. Los que desean recabar esta información pueden acercarse a la oficina de glaciología de la Autoridad Nacional del Agua para proporcionárselos. Bueno, tengo que correr porque ya me dicen que es hora. En el pasado se ha hecho obras de seguridad. ¿En qué ha consistido? Reducir el volumen, que es la variable que se puede manejar. En el glaciar no se puede hacer nada. No se puede poner una tranquera o no se puede hacer nada. Pero en la zona baja, en la laguna, sí podemos hacer. Reducir el volumen de la laguna, construir diques de seguridad con el final o con los cálculos respectivos que se tiene que hacer para evitar un oleaje que se pueda originar por una avalancha. Hay diferentes tipos de obras de seguridad que se han ejecutado, como Cuchillacocha, Hualcacocha, Allicocha, Yaca, 513, que es un túnel en roca, Parón, Pucacocha, Pacharrúrico. La cultura de prevención y resiliencia en la gestión de riesgos es importante que contemos con un mapa de peligro, identificar cuál es nuestro peligro alto, peligro muy alto, alto, medio y bajo. Necesitamos conocer, necesitamos adiestrar, necesitamos capacitar, necesitamos que la población conozca este mapa y saber dónde está ubicado, para que ocurriera cualquier evento pueda ir a una zona segura para salvar su vida. Entonces, este tipo de herramientas es básico en las provincias, distritos que debemos
trabajar. Otro métodos que hemos estado trabajando es el sistema de alerta temprana, como en la Laguna 513, que fue destruida por creencias de la comunidad, pero persistimos con esta, porque es importante, nos da un aviso a tiempo para poder utilizar este mapa y decir dónde estoy y dónde debo irme. Entonces, es importante la implementación de sistemas de alerta temprana en lagunas peligrosas identificadas. Entonces, en conclusión, Ancash ha sido un escenario de grandes eventos catastróficos que han generado destrucción, pérdida de vidas, pero no hemos aprendido nada, nadie. El cambio climático no solo afecta la reducción de la reserva hídrica en los glaciares, también genera peligro para la población asentada en la cuenca, quiere decir que forman hielos colgantes y estos podrían ser detonantes de eventos catastróficos. Obras de seguridad en lagunas peligrosas ejecutadas entre los años 60 al 2000 deben retomarse como medida de prevención ante peligro de aluvión. Una de las técnicas es construir obras de seguridad en las lagunas y otra de las técnicas es utilizar el sistema de alerta temprana. Desarrollar capacidades a fin de asegurar gestión y organización de los ciudadanos antes, durante y después del desastre. Hay que trabajar con la población, hay que hacer conocer estos peligros que existen y hay que hacer conocer cuál es su zona de segura para que puedan salvar su vida. Yo creo que la vida es más importante que las cosas materiales y se puede salvar. Invertir en reducción de riesgos de desastres y resiliencia, participación y población en simulacros. Quiere decir que tenemos que trabajar, hacer simulacros no solamente por el sismo, sino también incorporar el tema de aluvión que podría darse en diferentes zonas. Mayor información sobre estos temas pueden acercarse a la Autoridad Nacional del Agua, que está al lado de Hidroandina, y podemos proporcionarles sobre informaciones sobre lagunas que existen en nuestra cordillera blanca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Alejo Conchalchin Rapré, de la Unidad de Glaciología de la Autoridad Nacional del Agua. En la Cordillera Blanca hay más de 800 lagunas de origen glaciar. Ya indicó cuántas lagunas hay con cierto nivel de peligro y hay que obtener entonces ese contacto con el ingeniero Conchalchin, con la ANA y por supuesto otras instituciones. Antes de tomarnos un intermedio, un refrigerio, solo mencionarles algunos mensajes claves que dejan en esta primera etapa de las presentaciones nuestros expositores. Lo primero es que debemos conocer nuestro territorio. Alcalde, equipo, distrital, provincial o nivel de la región, es importante identificar qué peligros hay, qué avances hay en gestión del riesgo, qué debilidades, qué aliados tenemos en nuestro territorio con quienes podemos trabajar. Ese es un primer mensaje. El segundo, nos dicen que es importante la colaboración técnica, apoyarnos en instituciones especializadas como ANA, CNPRED, para poder llevar adelante la gestión del riesgo en nuestro distrito, provincia o región. Intervenciones técnicas, científicas son importantes. Y la tercera, que también todos han mencionado, el trabajo con la población. La gestión del riesgo no es un trabajo meramente técnico o académico o político, es también social y tenemos que trabajar con la población, fortalecer la cultura de gestión del riesgo en nuestro territorio. Con esos mensajes nos tomamos un intermedio, por favor, los invitamos a disfrutar del refrigerio. Por favor, una fotito antes del refrigerio. Si nos aceptamos acá. A ver, una fotografía de recuerdo. Todos, por favor, tenemos
3 niveles aquí en la plataforma y nos ubicamos para que todos podamos salir. Cuidado con las florecitas, cuidado. ¿Lo puedo ver? Pasamos a la plataforma, nos ubicamos en los 3 niveles, hasta 4 niveles de la escalera, para que podamos salir bien en la fotografía. Muy bien. Los más grandes atrás. Abajo los caballeros, de repente cuclillas para poder entrar todos. Un poquito más atrás de aquí. Un poquito abajo en cuclillas. Pasemos todos. A los que están sentados, por favor, pasar. Que se acomode, que se acomode. Acomode, segurito, por favor. Muchas gracias a todos, los invitamos a tener un momento de refrigerio y también poder quizás realizar alguna coordinación con algunos de los expositores. ¿Me mandaste información? Aquí. O allá tengo ahí enchufe. Detrás del parlante. Después de este parlante hay un enchufe. Pásame. Ya, si has prestado.